En las profundidades selváticas del Magdalena medio colombiano, entre la bruma espesa del amanecer y el murmullo eterno de los ríos, nació una de las leyendas más antiguas y temidas del país, la del Moán. Su historia se remonta a tiempos precolombinos, mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles en 1536, cuando los pueblos indígenas, como los panches, los muiscas y los yaporojes, ya hablaban de un ser poderoso que vivía en las cuevas junto al río Magdalena. Contaban que el Moán era un espíritu ancestral, mitad hombre y mitad bestia, cubierto de un espeso cabello oscuro que caía hasta sus rodillas. Sus ojos brillaban como brasas encendidas, y su voz grave hacía temblar los árboles del monte. Dicen que su morada estaba cerca de Honda, Tolima, en una cueva bañada por el río Gualí, desde donde emergía en las noches de luna llena para vigilar sus dominios. Las primeras crónicas escritas sobre él aparecen en los relatos del cronista Juan de Castellanos hacia 1589, quien menciona que los indígenas adoraban a un espíritu del agua que castigaba a los pescadores codiciosos. Los españoles, intrigados, comenzaron a temerle también, pues muchos reportaban haber visto su silueta gigantesca acechando entre las corrientes del Magdalena, sobre todo en las zonas de La Dorada y Mompox. El Moán, según las leyendas, era el guardián de los ríos, las selvas y las mujeres. Se decía que embrujaba a las lavanderas y a las jóvenes campesinas que se acercaban solas al agua, atrayéndolas con su canto hipnótico y su mirada salvaje. Las más hermosas nunca volvían. Los ancianos decían que las llevaba a su cueva para convertirlas en sus esposas eternas, condenadas a vivir entre piedras húmedas y raíces enredadas. Pero no todos los encuentros con el Moán eran mortales. Algunos pescadores aseguraban haberlo visto sentado sobre una roca, fumando su pipa de barro rojo, mientras observaba el cauce del río. Si alguien lo saludaba con respeto y le ofrecía tabaco o aguardiente, el espíritu permitía que las redes se llenaran de peces esa noche. En cambio, quienes se atrevían a burlarse de él o a tirar basura al río, amanecían con sus canoas destruidas, las redes rotas y un olor fétido que no se iba nunca más. La gente del Magdalena Medio aprendió a convivir con su presencia. En las noches calurosas, cuando el viento arrastraba un silbido entre los árboles, las madres advertían a sus hijos: no salgan al río, que el Moán anda suelto. Y así, el mito creció, viajando por los pueblos ribereños, hasta llegar a las montañas de Huila y Antioquia, donde el Moán adoptó nuevos rostros, nuevas historias y nuevos horrores. Pero fue en un pequeño caserío del Tolima, a orillas del río Coello, donde ocurrió el hecho más aterrador registrado sobre él, una historia que cambió para siempre la manera en que la gente veía a aquel espíritu ancestral. Corría el año 1853, cuando el pequeño pueblo de Coello, en el departamento del Tolima, vivía en paz a la sombra de los cafetales y los platanales. El río, de aguas templadas y cristalinas, era el corazón del lugar. Allí se bañaban los niños, lavaban las mujeres y pescaban los hombres al caer la tarde. Pero aquel verano fue distinto. El calor era insoportable, el aire estaba cargado de humedad y el río comenzó a comportarse de una manera extraña. Los pescadores notaron primero el cambio. Cada noche, el agua parecía brillar con un tono rojizo, y los peces, que antes abundaban, desaparecieron de las redes. Los ancianos murmuraban que el Moán estaba irritado, quizá porque alguien había profanado sus dominios. Sin embargo, la mayoría no creyó en esas advertencias, hasta que ocurrió la tragedia. El 14 de febrero de 1853, Lucinda Ramírez, una joven de 17 años, desapareció sin dejar rastro. Había ido a lavar ropa al río, como cada mañana, pero al mediodía su madre encontró su cesta tirada sobre la arena y las prendas extendidas en la orilla, aún mojadas. Solo había una huella extraña en el lodo, una marca profunda, como de un pie enorme y cubierto de pelo, que se perdía hacia la corriente. Esa misma noche,
un grupo de vecinos armó una expedición con antorchas. Buscaron río arriba, hasta llegar a una curva donde el agua formaba un remanso oscuro rodeado de piedras cubiertas de musgo. Allí, entre el rugido del agua, oyeron algo que los heló, una risa grave, lenta, como el eco de una montaña. Luego, una figura emergió del río. Según el testimonio de don Efraín Morales, quien sobrevivió a aquella noche, el ser medía más de 2 metros, tenía la piel morena y húmeda, una melena espesa que le cubría el rostro y unos ojos que brillaban como brasas bajo el agua. Llevaba una pipa encendida, y al soplarla, el humo formó figuras de mujeres danzando sobre el río. Los hombres huyeron despavoridos, excepto uno, que juró ver a Lucinda entre esas figuras, con el cabello flotando y los ojos vacíos. Desde entonces, el río Coello se volvió un lugar maldito. Nadie volvió a lavar ropa después del atardecer, y los pescadores hacían ofrendas de aguardiente antes de lanzar sus redes. Los curas del pueblo organizaron procesiones para bendecir las aguas, pero los cantos eran ahogados por el sonido profundo de un silbido que cruzaba el valle cuando caía la noche. Durante semanas, el rumor del Moán se esparció por toda la región. Llegó hasta Ibagué, Espinal y los pueblos ribereños del Magdalena, donde muchos juraron haber visto su sombra en la niebla. Algunos decían que buscaba más mujeres, otros, que Lucinda había sido transformada en su sirena, condenada a peinarse eternamente con un peine de oro a la orilla del río. Pero lo más inquietante ocurrió un mes después, cuando el río se secó parcialmente y dejó al descubierto una cueva que nadie había visto antes. Los hombres del pueblo, temblorosos, decidieron entrar para buscar rastros de la joven desaparecida, sin imaginar lo que encontrarían bajo tierra. El 3 de marzo de 1853, un grupo de 6 hombres, guiados por Efraín Morales y el cura del pueblo, padre Restrepo, decidió adentrarse en la cueva recién descubierta a la orilla del río Coello. La entrada era apenas visible, un hueco entre las piedras cubierto por raíces y helechos, del cual emanaba un olor a humedad, a tabaco y a podredumbre antigua. Armados con antorchas y rezos, los hombres descendieron entre las sombras. El aire era denso, y cada paso resonaba con eco metálico. A medida que avanzaban, las paredes se volvían más lisas, como si hubiesen sido talladas por manos humanas. En algunas zonas había pictogramas antiguos, dibujos que mostraban figuras humanas junto a un ser enorme, con cabello enmarañado y ojos circulares, sosteniendo una pipa. «Esto es más viejo que la conquista», susurró el padre Restrepo, mientras trazaba una cruz en el aire. Quizás los indígenas ya lo adoraban. Tras unos metros, el túnel desembocó en una cámara amplia, iluminada tenuemente por un brillo rojizo que parecía surgir de la roca misma. Allí, en el centro, encontraron algo que los dejó sin aliento, una gran piedra tallada con forma de trono, cubierta de musgo, y sobre ella, un manto tejido con fibras desconocidas. Junto al trono reposaban varios objetos imposibles. Peines de oro con figuras de peces y caracoles. Vasijas llenas de agua que nunca se secaba. Y una pipa, igual a la que muchos habían descrito ver en las manos del Moán. Pero lo que más los perturbó fue una hilera de cabellos largos, trenzados y húmedos, colgando de una roca como si fueran ofrendas. Algunos eran rubios, otros castaños, y uno en particular, negro y brillante, fue reconocido por Efraín. Era el cabello de Lucinda. El cura se arrodilló para rezar, pero antes de pronunciar palabra, un estruendo recorrió la cueva. El suelo tembló, y las antorchas parpadearon. De pronto, del fondo del túnel surgió una corriente de aire caliente acompañada de un silbido que parecía una carcajada. Las paredes sudaban agua, y en el reflejo de las llamas, los hombres juraron ver una figura enorme moviéndose entre las sombras. «Salid de mi casa», retumbó una voz, grave y profunda, que hizo vibrar el suelo.
El grupo huyó despavorido, tropezando entre las rocas y el barro. Solo el padre Restrepo se quedó atrás, intentando sostener su crucifijo en alto. Cuando los demás lograron salir al aire libre, la cueva se cerró con un estruendo, como si nunca hubiese existido. El cura no volvió a aparecer. Durante los días siguientes, el río se tornó oscuro, y una neblina espesa cubrió el valle. Los aldeanos aseguraban oír, desde las orillas, una voz que rezaba oraciones invertidas en medio de la noche. A partir de ese momento, el Moán ya no fue solo una leyenda para los habitantes de Coello. Se convirtió en una presencia viva, un guardián temible que reclamaba tributo. Los lugareños comenzaron a dejar ofrendas de flores, aguardiente y tabaco en la orilla cada luna llena, con la esperanza de apaciguar su ira. Pero el mal no había terminado. Meses después, el río comenzó a desbordarse sin razón alguna, inundando casas y arrancando árboles de raíz. Y, entre el agua, algunos afirmaron ver una figura humana gigantesca, arrastrando una cruz de madera bajo la corriente. Después de la desaparición del padre Restrepo, el pueblo de Coello nunca volvió a ser el mismo. En abril de 1854, el río comenzó a comportarse de forma sobrenatural. Las lluvias no eran intensas, pero el caudal crecía como si algo lo agitara desde dentro. De pronto, el agua se tornaba espesa, rojiza, y el olor a azufre se esparcía por todo el valle. Los animales se inquietaban, los perros aullaban mirando al monte, y las noches se llenaban de un silbido que venía del cauce. El 13 de mayo, durante una de esas crecidas repentinas, el río se desbordó y arrasó con parte del caserío. Cuentan que las aguas se alzaban en oleadas en forma de espiral, como si un gigante se revolviera bajo ellas. Efraín Morales, testigo de la tragedia, narró años después. El río rugía con voz de hombre, y entre el barro vimos pasar una figura enorme, cubierta de cabellos y con los ojos encendidos. Llevaba en los brazos algo que parecía un cuerpo, una mujer. Durante días, el agua no bajó. Cuando por fin retrocedió, el pueblo encontró entre los restos de las chozas varios objetos extraños. Fragmentos de vasijas con símbolos indígenas, un peine de oro ennegrecido por el fuego, y lo más desconcertante, una cruz partida a la mitad, idéntica a la que el padre Restrepo portaba antes de desaparecer. La noticia se extendió por los pueblos ribereños, y el Moán se convirtió en una figura de terror nacional. En los márgenes del río Magdalena, desde Honda hasta Mompox, la gente juraba verlo durante las tormentas, emergiendo del agua con su pipa encendida y su melena goteando. En Girardot, los barqueros dejaron de navegar de noche, pues muchos afirmaban que el Moán aparecía sobre una roca, peinando a una mujer sumergida hasta la cintura, con un canto tan triste que hacía llorar al viento. Las autoridades de la época, impotentes, enviaron a ingenieros desde Bogotá para estudiar las causas de las inundaciones del Coello. Uno de ellos, Tomás de la Peña, dejó constancia en su diario, fechado el 7 de agosto de 1856, de un hallazgo inquietante. El agua parece vibrar, como si estuviera viva. Anoche creí oír, en medio del ruido del cauce, una voz grave que decía mi nombre. Las linternas se apagaron solas, y al amanecer encontramos pisadas humanas en el lodo, enormes y cubiertas de pelo. Tomás de la Peña jamás regresó a Bogotá. Su cuerpo nunca fue hallado, pero su diario, rescatado años después, aún se conserva en el archivo histórico de Ibagué, como un testimonio de los años en que el Moán se alzó con furia contra los hombres. Entre 1854 y 1861, cada crecida del río traía consigo una tragedia. Niños desaparecidos, barcas hundidas, ganado arrastrado por las aguas. Las mujeres comenzaron a trenzarse el cabello antes de dormir, para que el Moán no pudiera tomarlas por las noches, según las viejas supersticiones. Algunos, sin embargo,
comenzaron a venerarlo. Se formó una especie de culto secreto en las riberas, conocido como los hijos del río, quienes ofrecían tabaco y aguardiente en altares escondidos entre las piedras, convencidos de que el Moán era un antiguo dios protector castigado por los españoles. Una noche de junio de 1861, un extraño visitante llegó al pueblo, un monje errante, vestido con túnica gris, que afirmaba haber soñado con el espíritu del río y conocer la forma de sellarlo para siempre. Los aldeanos lo recibieron con esperanza, sin saber que su llegada marcaría el comienzo del suceso más aterrador de toda la leyenda. El monje errante llegó una noche sin luna, montado en un burro viejo y cubierto con una túnica gris raída por el polvo. Nadie sabía de dónde venía. Algunos decían que de los conventos del Quindío, otros aseguraban que lo habían visto antes cerca del río Cauca, donde también se hablaba del Moán. Llevaba consigo un pequeño cofre de madera, cerrado con un candado de hierro, y un rosario tallado en hueso que colgaba de su cuello. Se presentó ante los aldeanos como Fray Bartolomé de la Serna, y afirmó haber recibido en sueños la revelación de cómo encerrar al espíritu del río para devolver la calma a Coello. Decía que el Moán no era un simple demonio, sino un antiguo guardián traicionado por los hombres, un protector de las aguas que, al ser olvidado y burlado, se tornó en furia y oscuridad. Los pobladores, desesperados por años de desgracia, le ofrecieron alojamiento y lo siguieron como si fuese un profeta. Durante 7 días, el monje no comió ni durmió. Pasaba las noches rezando frente al río, murmurando oraciones en un idioma desconocido. Los niños que lo espiaban contaban que su sombra no se movía igual que su cuerpo y que, en ocasiones, el agua se elevaba frente a él como si lo escuchara. El 7 de julio de 1861, Fray Bartolomé anunció que había llegado el momento del ritual. Reunió a los hombres y mujeres del pueblo en la orilla, justo frente a la cueva que se había cerrado años atrás. Llevaba en las manos el cofre sellado y un crucifijo de hierro negro. Ordenó encender antorchas y colocarlas en círculo, y mientras el viento rugía, comenzó a recitar con voz profunda: por la piedra y por el agua, por el fuego y por el humo, que el guardián vuelva a dormir, que el río recobre su alma. De repente, el agua del Coello empezó a agitarse violentamente. Las llamas de las antorchas se apagaron una por una. Un rugido profundo emergió desde el cauce, y una neblina espesa cubrió todo el valle. Los presentes oyeron un silbido agudo y luego una carcajada que retumbó como un trueno. «No podéis sellar lo que no pertenece a la tierra», tronó una voz. El río se abrió en dos, y de su centro surgió la figura del Moán. Más alto que nunca, con el cabello empapado, los ojos incandescentes y un rosario de algas colgando del cuello. En una mano sostenía una pipa encendida, en la otra, una trenza de cabellos humanos. El monje alzó su crucifijo, pero el aire se volvió fuego. Las antorchas se encendieron de nuevo, aunque ahora ardían con llamas azules. El cofre que el monje sostenía se abrió solo, y un torbellino de humo negro salió de su interior, envolviéndolo por completo. Los aldeanos, aterrados, vieron como Fray Bartolomé era levantado en el aire y absorbido por la corriente del río. El Moán lanzó un grito tan potente que hizo temblar las casas de todo el valle. Luego, el agua volvió a cerrarse con violencia, y el silencio reinó otra vez. Cuando la niebla se disipó, el cofre flotaba vacío. Dentro solo había un mechón de cabello y un trozo de pipa quebrada. Nadie volvió a ver al monje. Algunos decían que había sido un enviado del cielo, otros, un sirviente del Moán que buscaba liberarlo completamente. Después de aquella noche, el río Coello quedó extrañamente quieto. Durante años, no hubo inundaciones ni desapariciones. Pero los viejos del lugar afirmaban que, en las madrugadas sin luna, se escuchaba un murmullo bajo las aguas, la voz del monje rezando, y otra más grave,
riéndose en respuesta. Sin embargo, el silencio no duraría. Casi medio siglo después, en 1907, algo volvió a despertar en el río. Un grupo de obreros que construía un puente sobre el Coello comenzó a reportar extraños accidentes, y uno de ellos desapareció entre las corrientes turbias. En el año 1907, el progreso llegó al valle del río Coello. Tras décadas de calma aparente, el gobierno de Tolima aprobó la construcción de un puente de hierro y piedra para unir las veredas de Carmen de Apicalá y Coello Cócora, donde el caudal se estrechaba entre dos colinas cubiertas de ceibas y guaduales. Los ingenieros de la obra consideraban la zona un punto estratégico, pero los ancianos del lugar advirtieron lo que generaciones antes habían aprendido con miedo. No levanten nada sobre ese río. El Moán no lo permitirá. El encargado de la construcción, ingeniero Ricardo Lleras, un bogotano racionalista y escéptico, desestimó las advertencias. Supersticiones campesinas, decía, mientras marcaba con estacas el terreno. Los obreros, sin embargo, comenzaron a notar señales inquietantes. Cada amanecer, las herramientas aparecían fuera de su sitio, los caballos relinchaban sin motivo, y del río emergía un silbido largo, como de flauta de barro, que helaba la sangre. El 18 de junio, cuando colocaban los primeros pilotes en el agua, uno de los obreros, Julián Mendoza, de apenas 20 años, gritó al ver algo bajo la superficie, una silueta humana con cabellos flotando que lo observaba desde las profundidades. Nadie le creyó, hasta que al día siguiente lo encontraron muerto, atrapado entre las vigas, con una expresión de terror absoluto y barro en los pulmones, como si se hubiese ahogado en tierra firme. Desde entonces, las desgracias se multiplicaron. Las sogas se rompían sin explicación, las vigas caían de noche, y las marcas de pisadas enormes aparecían en el lodo, siempre húmedas, aunque no lloviera. Un capataz afirmó ver, durante una tormenta, una figura sentada sobre una roca, fumando una pipa encendida que brillaba con un fuego rojo. Era como un hombre cubierto de raíces, declaró antes de abandonar el trabajo y huir del pueblo. Ricardo Lleras, decidido a terminar la obra, ordenó que se trabajara día y noche. Pero una madrugada, mientras supervisaba el montaje de la estructura principal, una crecida repentina arrastró los materiales y destruyó medio puente. El ingeniero fue visto por última vez de pie sobre la plataforma, gritando órdenes. Un rayo cayó sobre el río, y entre la lluvia se oyó un rugido. El río no es de hierro. El río es mío. Cuando el agua bajó, no se halló ni rastro del ingeniero. Solo su reloj de bolsillo, atrapado entre las piedras del cauce, marcando la hora exacta en que desapareció, 3:33 de la mañana. Tras aquella noche, las obras fueron abandonadas. El gobierno declaró el proyecto maldito, y los planos quedaron archivados en Ibagué, donde aún hoy se conservan con manchas de humedad y una nota escrita a mano por un secretario, suspendido por causas sobrenaturales reportadas por los obreros. Durante las décadas siguientes, el puente inacabado se convirtió en un símbolo del poder del Moán. Los viajeros que cruzaban la zona contaban que, en las noches de tormenta, se veía una figura caminando sobre los restos de hierro, fumando en silencio y mirando el agua con ojos de fuego. A principios del siglo XX, los pueblos vecinos comenzaron a celebrar rituales en su honor, mezclando creencias indígenas y rezos católicos. Cada 31 de julio, ofrecían flores, aguardiente y tabaco en las orillas del río, pidiendo buena pesca y protección. Con el tiempo, esa fecha fue conocida como el Día del Moán, una tradición que persiste aún en algunas regiones del Tolima y Huila. Sin embargo, en 1932, algo perturbó nuevamente la paz. Un grupo de exploradores extranjeros llegó desde Inglaterra buscando las reliquias perdidas del guardián del río.
Lo que encontraron en la cueva reabierta marcaría uno de los episodios más escalofriantes de toda la leyenda. En el año 1932, la leyenda del Moán ya era conocida en toda Colombia. Muchos la consideraban un simple cuento popular, pero otros, especialmente los ancianos del Magdalena Medio, insistían en que el espíritu del río seguía vivo, oculto entre las corrientes. Fue esa mezcla de mito y misterio la que atrajo a un grupo de exploradores británicos liderados por el arqueólogo Sir Edward Langford, acompañado de su asistente Harold Price y dos intérpretes locales. Su objetivo declarado era estudiar las culturas precolombinas que habitaron la región del Tolima y recopilar artefactos indígenas, pero su interés real era otro: encontrar la cueva del Moán, mencionada en los diarios del ingeniero Tomás de la Peña y en las crónicas de los curas coloniales. El grupo llegó a Coello el 12 de septiembre de 1932. La población, aún temerosa, se negó a ayudarlos, recordando los horrores del pasado. Sin embargo, un anciano llamado don Hilario Morales, nieto del célebre Efraín Morales, aceptó guiarlos río arriba, a cambio de una sola condición: si oyen que el agua canta, no miren atrás. El que lo hace, se queda con él. Durante 3 días avanzaron entre la selva densa y las orillas fangosas, hasta hallar una grieta entre las piedras que parecía respirar. Era la misma cueva que, 80 años atrás, se había cerrado tras la desaparición del padre Restrepo. Langford ordenó encender linternas y comenzó a explorar el interior, registrando cada detalle en su cuaderno de notas. Encontraron grabados tallados con precisión, figuras humanas arrodilladas ante un ser de grandes ojos y cabello en llamas, rodeado de peces y serpientes. En el fondo de la cueva hallaron un altar de piedra cubierto de limo, y sobre él, un objeto extraño, una figura tallada en piedra negra, representando al Moán con su pipa y una mujer a sus pies. Esto es increíble, dijo Langford maravillado. Debe tener siglos de antigüedad. El guía, don Hilario, tembló al verlo. Eso no es una piedra, señor, susurró. Es su corazón. Esa noche acamparon cerca del río, con la estatua guardada en una caja. Pero a medianoche, el agua comenzó a moverse sola, y los animales huyeron despavoridos. Harold Price, que hacía guardia, escribió en su diario: el río silba. Puedo jurar que vi una sombra alta moviéndose entre la neblina. Olía a tabaco y a muerte. A la mañana siguiente, encontraron el campamento destruido. La caja estaba abierta, y la estatua había desaparecido. Don Hilario fue hallado río abajo, con el rostro petrificado en una mueca de horror y las manos cubiertas de algas. Los ingleses, aterrados, huyeron hasta Ibagué. Solo Sir Edward sobrevivió lo suficiente para regresar a Londres, aunque murió un año después, en 1933, tras ser hallado en su estudio, rodeado de agua y con un trozo de piedra negra en la mano. El informe de su muerte fue clasificado como accidente doméstico, pero su diario personal, preservado por su sobrina, revela algo distinto. En su última entrada escribió: no era una leyenda. El Moán existe. La piedra late como un corazón. Y a veces, cuando llueve, oigo su risa detrás de mí. El ídolo del Moán jamás fue recuperado, y desde entonces, los campesinos aseguran que la cueva volvió a cerrarse sola, tragándose la entrada bajo toneladas de lodo. Sin embargo, cada cierto número de años, las aguas del Coello cambian de color, tornándose rojizas y calientes, como si algo respirara desde el fondo. Los más viejos dicen que eso sucede cuando el Moán recuerda su nombre. Con el paso de los años, la historia del Moán trascendió el valle del río Coello y se extendió por todo el país. En las décadas de 1940 y 1950, su figura se volvió un elemento común en los relatos de campesinos, pescadores y viajeros del Magdalena, Huila, Tolima y Caldas.
Algunos lo describían como un hombre peludo y enorme que salía del agua para reírse de los que blasfemaban. Otros, como un brujo inmortal que seducía a las mujeres con su canto y las arrastraba hasta las profundidades del río. Durante esos años, Colombia atravesaba tiempos difíciles: guerras, migraciones, caminos abandonados. En medio del miedo y la pobreza, la gente encontró en el Moán una voz antigua, un recordatorio de la fuerza misteriosa de la naturaleza. Cada pueblo le dio su propia versión. En Huila, se decía que tenía el poder de convertir el agua en fuego. En Caldas, que su pipa podía controlar las tormentas. En Magdalena, que su canto atraía peces y náufragos por igual. En 1958, un periodista de El Tiempo, Álvaro Cárdenas, viajó a Tolima para investigar los mitos del río. Entrevistó a docenas de pescadores y registró testimonios que estremecieron al país. Uno de ellos, de un anciano llamado Benito Tobar, quedó grabado para la historia. Yo lo vi, señor. Era de noche, y el río brillaba como si ardiera. Allí estaba él, sentado sobre una piedra, con su pipa encendida. Fumaba y reía bajito, mirando el agua. Me habló sin abrir la boca. El río vive porque yo respiro, punto. El reportaje fue publicado el 3 de mayo de 1958, y pocos días después, una tormenta inesperada azotó la región, desbordando el río Coello. Muchos consideraron que el Moán había respondido al atrevimiento del periodista. A finales de los años 70, nuevos testigos comenzaron a reportar apariciones, pero esta vez más allá del Tolima. En los alrededores del río Sinú, en Córdoba, y del río Guaviare, en los llanos, los pescadores hablaban de un hombre cubierto de barro que emergía del agua y ofrecía tabaco a quien lo saludara. Quienes lo aceptaban decían tener buena pesca durante meses. Quienes lo rechazaban, sufrían desgracias o enfermedades. La leyenda ya no pertenecía a un solo río. El Moán se había convertido en una presencia nacional, una sombra que vigilaba las aguas de Colombia, el espíritu del país de los ríos. Las emisoras locales comenzaron a transmitir radionovelas inspiradas en él, y los festivales populares de Girardot y Honda incluyeron figuras gigantes del Moán en sus desfiles folclóricos, mezclando el miedo con la celebración. Pero entre la fiesta y la superstición, hubo quienes siguieron asegurando que el Moán no era un mito, sino una fuerza real, dormida bajo las corrientes. En 1983, un grupo de arqueólogos de la Universidad Nacional volvió a explorar el Valle del Coello para estudiar las formaciones geológicas y confirmar si la cueva mencionada en los viejos informes existía. Lo que hallaron no estaba en los mapas: una depresión natural donde el suelo parecía respirar, y un olor a humo de tabaco flotando sin explicación. Las fotografías tomadas aquella tarde mostraron una silueta oscura, erguida sobre la corriente. Los expertos culparon al reflejo del sol, pero los guías locales, al ver la imagen, se persignaron y repitieron en voz baja: él nunca se fue, solo está esperando. En los albores del siglo XXI, el Moán dejó de ser solo una leyenda contada por abuelos a la luz de una vela. Su nombre comenzó a aparecer en informes científicos, en blogs de viajeros y hasta en expedientes policiales. Lo que antes era un mito parecía estar tomando una forma más tangible, casi inquietante. En enero del 2002, un grupo de jóvenes exploradores del municipio de Ibagué, Tolima, publicó un video casero en el que afirmaban haber grabado una figura oscura moviéndose entre las aguas del río Conveima. En el metraje, hoy conservado en los archivos de la emisora local Ondas del Nevado, se aprecia una sombra humanoide con el cabello largo, emergiendo lentamente antes de desaparecer con un chapuzón ensordecedor. Aunque los expertos en edición lo catalogaron como una ilusión óptica o una manipulación digital, los habitantes del valle reconocieron en la figura al antiguo guardián del río. Durante los años siguientes, se registraron más avistamientos. En 2011,
Un pescador del río Magdalena, cerca de Honda, aseguró que un ser con piel verdosa y ojos amarillos le arrebató la red de las manos antes de sumergirse. No era humano, declaró. Tenía fuerza de 3 hombres, y el agua hervía a su paso. La prensa nacional lo ridiculizó, pero los ancianos de la zona recordaron una advertencia antigua: cuando el Moán se muestra, los ríos piden respeto. En 2015, investigadores de la Universidad del Tolima realizaron un estudio sobre los relatos contemporáneos del Moán y descubrieron algo revelador. En casi todos los testimonios, el ser aparecía justo antes de una catástrofe natural. En el río Cauca, una mujer lo vio en sueños pocos días antes de un gran deslizamiento. En el río Atrato, pescadores aseguraron escuchar su risa bajo el agua horas antes de una crecida repentina. Para los científicos, no era coincidencia. El Moán, más que un espectro, simbolizaba la advertencia de la naturaleza. Era el eco ancestral del equilibrio perdido entre el hombre y los ríos. Sin embargo, en 2020, algo cambió. La pandemia silenció los pueblos, las aguas se tornaron limpias, y los pescadores comenzaron a decir que escuchaban cantos nocturnos, como si el Moán, después de siglos, volviera a respirar con tranquilidad. En las noches sin luna, los reflejos del río parecían encenderse con pequeñas brasas, y el olor a tabaco flotaba en la bruma. En agosto de 2022, un equipo de documentaristas brasileños viajó al cañón del río Coello para rodar un documental sobre leyendas latinoamericanas. Pasaron una semana filmando sin incidentes, hasta que una madrugada, uno de los técnicos desapareció misteriosamente. Su cámara fue encontrada río abajo, empapada pero aún funcionando. La última toma mostraba un plano fijo del agua, burbujas ascendiendo, un brillo rojo, y una voz profunda susurrando algo en una lengua que nadie ha podido traducir. Los expertos analizaron el audio y detectaron una frecuencia grave, casi como un latido. El informe final concluyó: no se puede descartar una fuente biológica desconocida. Desde entonces, los habitantes de la región aseguran que el Moán sigue ahí, más presente que nunca, esperando a que los hombres vuelvan a respetar el río que lo engendró. Pero lo más inquietante ocurrió en marzo de 2024, cuando los satélites del Instituto Geográfico Agustín Codazzi captaron una anomalía térmica bajo las aguas del Coello. El patrón, visto desde el aire, tenía la forma inconfundible de un rostro. Aquel rostro, según los expertos en cultura precolombina, coincidía con las máscaras de oro muiscas encontradas siglos atrás, las mismas que los antiguos ofrecían a los espíritus del agua. A madrugada del 17 de julio de 2024, el periodista Julián Arbeláez, del diario El Espectador, viajó al valle del río Coello, decidido a ser el primero en documentar de cerca la anomalía térmica detectada por satélite. Llevaba una cámara de visión nocturna, un dron y un micrófono direccional. Su última transmisión radial, enviada a las 2:43 de la mañana, decía: «Estoy cerca de la cueva. Hay una neblina espesa y un olor fuerte a tabaco. El agua se mueve sin viento. No estoy solo aquí». Minutos después, el contacto se perdió. El dron, sin embargo, siguió grabando. A las 2:51 de la mañana, registró una imagen difusa, una silueta gigantesca, cubierta de cabellos negros y brillantes, emergiendo del río. En su mano parecía sostener una pipa encendida. La criatura levantó la cabeza, miró hacia el dron y exhaló una nube de humo tan densa que la cámara se apagó. Al amanecer, los rescatistas solo encontraron la grabadora de Julián entre las piedras. Al reproducirla, escucharon un sonido grave, interrumpido por el murmullo del agua, y una voz profunda que decía: «El río no olvida. Yo cuido lo que ustedes destruyen». Aquel archivo fue entregado a las autoridades, pero nunca se publicó. Los familiares del periodista, desde entonces,
organizan cada año una vigilia junto al río Coello, encendiendo tabacos en su memoria. Los ancianos del lugar aseguran que durante la ceremonia, el agua se aquieta y que una sombra se sienta sobre las rocas a observarlos, fumando en silencio. Hoy, en pleno 2025, la figura del Moán sigue viva en la memoria colectiva. Ya no es solo un mito ni una superstición campesina. Es símbolo de resistencia, de misterio y de conexión con una naturaleza que aún guarda secretos más antiguos que la historia misma. Los investigadores modernos sostienen que el Moán podría representar una manifestación arquetípica del miedo ancestral al agua, un eco de los antiguos chamanes que se fundían con los ríos en sus rituales. Pero los habitantes del Tolima no necesitan teorías. Para ellos, el Moán es real, protector de los ríos, enemigo de la codicia humana, guardián del equilibrio perdido. Cada vez que el sol se oculta detrás de las montañas y el río comienza a cantar con su murmullo profundo, los más viejos susurran la advertencia que ha pasado de generación en generación. Si ves brillar un tabaco sobre el agua, no te acerques. No es un hombre, es el Moán cuidando su reino. Y así termina la historia del Moán, el espíritu inmortal del río Coello, el guardián de las aguas y las sombras, el mito que aún respira entre la bruma del Tolima. ¿Y tú, le has visto?